Les decía entonces que en el caso de Platón hay una posición similar respecto a la naturaleza diferenciada, pero es no tan extrema. En el caso de Aristóteles, no es tan extrema la posición en comparación a su maestro Platón. Es decir, Platón cree que la naturaleza es bastante diferente entre quienes tienen una u otra alma. En el caso de Aristóteles, también asume que hay una naturaleza diferente y por lo tanto superior o inferior. Es decir, que en la sociedad hay individuos naturalmente superiores a otros y eso también implica que hay individuos naturalmente inferiores a otros. Esta presuposición de que hay naturalezas diferenciadas tiene fuerte influencia, impacto político, porque si la naturaleza del ser humano es distinta, el orden político no puede suponer que todos tienen iguales derechos, que todos tienen iguales obligaciones, que todos tienen igual situación unos respecto de otros, sino que ha de haber efectivamente posiciones, situaciones, derechos, obligaciones, prerrogativas, etcétera, muy diferentes para unos en comparación a otros. En el caso de Aristóteles se puede llamar esta concepción un imaginario estamental, es decir, él tiene una representación de la sociedad en la que se imagina que algunos son inferiores por naturaleza y otros son superiores por naturaleza, correspondiéndoles estamentos distintos. Es decir, les correspondería, por ejemplo, un estamento distinto a los superiores en comparación al estamento de los inferiores. Bueno, ese es el imaginario estamental. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué hay tanta insistencia en la sociedad griega, particularmente en la época clásica, el siglo IV, en que haya una diferencia fuerte, notoria y natural, es decir, una diferencia de esencia? No es una diferencia circunstancial, que alguno es rico porque, bueno, tuvo suerte y otro es pobre porque eh, tuvo mala suerte y perdió algunos de sus bienes. No, estamos hablando de una naturaleza diferente, en que por esencia algunos son superiores y otros son inferiores. ¿De dónde surge este deseo de dar justificación política a ese supuesto de naturaleza diferencial? Obviamente surge de la esclavitud, en la que se desenvolvió el esplendor de Atenas. La esclavitud no fue privativa de Atenas, sino fue algo recurrente en toda Grecia, no solamente en el Ática, en toda la Hélade, toda Grecia tenía esclavos. Y no solamente Grecia, sino también, inclusive antes, Egipto, también los persas tenían esclavos, y así los grandes imperios de la antigüedad, los asirios, los babilonios, etcétera, todos se regían bajo relaciones eriles, es decir, relaciones que implicaban actores con esclavistas y esclavos, con amos y esclavos. Y Grecia no era la excepción, también
existía una gran cantidad de esclavos. Les decía que en el periodo clásico, el siglo de Pericles, alrededor de 70.000 esclavos vivían en Atenas. En Esparta, también hacia el siglo V, siglo IV, había una cantidad todavía mayor. Había 10 veces más la población de los homonoi, es decir, los ciudadanos espartanos que se cultivaban en las artes militares, era 10 veces menor que la cantidad de ilotas. Ilotas era la palabra en Esparta que se empleaba para designar a los esclavos. Entonces, la esclavitud era un fenómeno universal, es decir, del mundo conocido, también los persas, los egipcios, etcétera. Pero en Grecia hubo el intento de darle cierta explicación racional, y ese es el caso de Aristóteles. Platón también dio una explicación, pero muy impregnada de mitos. El mito de la auriga no deja de ser eso, un mito, es decir, el alma como un cochero que dirige dos impulsos, etcétera, lo que hemos visto con bastante detenimiento, es un mito que ni siquiera lo creó él, sino que lo tomó del imaginario colectivo, es decir, un mito que existía antes de él y que él lo adecuó para exponer su teoría del alma, su teoría de la reencarnación, la metempsicosis y también su teoría del recuerdo. Entonces son mitos que utiliza Platón para referirse a ciertos contenidos y mostrar, gracias a las imágenes, sus concepciones filosóficas profundas. Y en ese sentido, claro, hablar de que los de alma concupiscible no deberían jamás gobernar y que podían tener en una sociedad perfecta propiedad privada, familia, etcétera, es parte de su sueño utópico de un mundo perfecto con el filósofo como rey y los guardianes sin propiedad, sin familia, etcétera. Entonces es parte de su visión utópica de la política. Efectivamente, en esto a Platón le corresponde una visión utópica. Es decir, políticamente Platón es utópico, es decir, plantea que el mejor régimen es un régimen utópico, algo que él sueña y describe con más o menos cierto detalle, no es muy detallado tampoco, pero lo describe de manera tal que se colige lo que he expuesto. Bien, en el caso de Aristóteles, la justificación de la esclavitud, y en Atenas especialmente, es mucho más racional, es decir, él no recurre a mitos, ni un mito de semejante vuelo como que el alma es una auriga, ¿no? Y que tiene que conducir al caballo negro, al caballo blanco. Nada de mitos hay en el pensamiento de Aristóteles. Y es más, él sentía cierto rechazo a la manera como su maestro explicaba teorías que sin duda tienen mucho peso, mucho contenido y refieren imágenes también muy hermosas, ¿no? De el mito de la caverna, por ejemplo, o este mito de la auriga, de temas filosóficos profundos y complejos. En el caso de Aristóteles, la manera como él eh, justifica la esclavitud, no es que él la crea, él vivía ya en un régimen esclavista y Atenas era una ciudad como todas las de Grecia, la mayoría de las ciudades-estado griegas que llegaban a ser cientos, por lo menos 100 ciudades grandes, autónomas, etcétera. Como la mayoría de esas ciudades, él debía justificar la esclavitud y es así que desarrolla también su teoría sobre la esclavitud y la naturaleza del esclavo. Entonces, pero sin recurrir a mitos, a alegorías, como es el caso de Platón.
¿Cómo era la esclavitud en Grecia? Más o menos hacia el siglo V, el siglo IV. Como les había dicho, había 70.000 esclavos en Atenas. Había diferentes palabras para referirse a los esclavos y eso variaba también según el lugar. En Esparta eran hilotas, pero en Esparta era muy diferente el régimen esclavista porque les había comentado que los homonoi, por ejemplo, tenían más o menos la misma propiedad, es decir, no era un sistema, una polis Esparta, que fomentaba la acumulación de riqueza. Y podía haber personas con mucha riqueza y otros muy pobres. Estamos hablando de los ciudadanos, de los hombres de cierta edad. No estamos hablando de jóvenes imberbes ni adolescentes de 15 años o 12 años, sino estamos hablando de los... a ver, creo que alguien quiere... Ah, no, no hay nadie que quiere conectarse. Estamos hablando, les decía, del ciudadano maduro, del hombre de unos 18 años, 20 años, un poco más también, que ya era parte del ejército, el primer ejército profesional existente en la historia de la humanidad, que tenía tácticas extraordinariamente eficientes y que se consideraba a sí mismo el ejército invencible. Les he enviado en el grupo de WhatsApp un documental precisamente sobre el enfrentamiento de los griegos contra los persas, lo que es referido por Heródoto en sus libros de historia y que se conoce como las guerras médicas. Se llaman médicas porque a los persas se los denominaba medos. Entonces, la forma como se articulaba la sociedad espartana era con ciudadanos que tenían una pequeña casa, un, diríamos, una parcela más o menos grande, con diferentes recursos, no solo para la agricultura, sino para la ganadería, una esposa oficial y algunas concubinas, según también su posibilidad, pero no vivía ahí. Eh, Muy poco tiempo estaba ahí. En una clase les había comentado que 3, 4 días al año pasaba en su casa el homonoi para embarazar a su mujer y tener hijos. Y la mayor parte del tiempo estaba con sus iguales, eso significa homonoi, es otro hombre igual a mí. Y ellos tenían entonces una propiedad más o menos similar y eran bastante medidos en su riqueza, en sus propiedades, lo que también está marcado por la falta de atención a temas como el arte. De esto ya hemos hablado. Entonces, la vida de los esclavos en la Cedemonia, que es la región donde está Esparta, era muy diferente a la vida de los esclavos en Atenas. Los esclavos atenienses, o los espartanos, pero los de Esparta, que no tenían ciudadanía, sino eran esclavos en Esparta. No eran propiamente esclavos espartanos, que usted podría decir que tenían esa ciudadanía. No, precisamente todos los esclavos carecían de ciudadanía, pero obviamente vivían en algún lugar que podía ser la campiña espartana. Tenían algunas prerrogativas, por ejemplo, tenían familia, podían acumular algunos bienes para después dejárselos a sus hijos, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, años de trabajo, alguna pequeña cosa que podían darle a sus hijos. Y tenían también en algunos casos tierra asignada por el esclavista, en este caso el lobo, para que trabajara. Entonces el régimen era bastante peculiar en Esparta, el régimen de esclavitud. No era similar al de la esclavitud ateniense, que enseguida vamos a ver. Entonces,
Era un régimen que algunos historiadores dicen se parecía más a un régimen feudal que a un régimen esclavista de la antigüedad. Piensen, por ejemplo, en la esclavitud en Egipto, ¿no? Donde trabajaban hasta la muerte y eran obviamente brutalmente sometidos al poder del faraón y que suponía una sujeción eterna de cada esclavo y su descendencia. En Esparta podían tener propiedad, podían tener algunos bienes y eventualmente hasta se daba una manumisión colectiva. Eso significa que los liberaban y no liberaban a uno, sino a varios. Aunque en toda Grecia, para que haya la manumisión, el esclavo liberado debía tener hijos. Entonces, era como una inversión, ¿no? Yo esclavista he comprado este esclavo, ahora lo voy a liberar porque me ha servido muchos años, pero me tiene que dejar algo y algo que me va a dejar es su hijo que también, o su hija que también son esclavos. Entonces, eh, hay un régimen en toda Grecia con diferentes características. En Esparta, les había comentado, había un día, eh, se llamaba la grivia, que consistía en matar esclavos, usándolos como blancos móviles de tiro al blanco. Era legal matar ese día para los ciudadanos espartanos que tenían asueto de sus obligaciones militares y podían realizar esta actividad un poco de esparcimiento, pero también un poco de control para mostrar quiénes tenían el poder, las armas y también evitar que les sobrepasen mucho en la cantidad de hilotas respecto a la cantidad de ciudadanos espartanos. Entonces, la esclavitud espartana era bastante diferente a la de Atenas. Y por eso algunos historiadores les decía, eh, señalan que esa esclavitud debería considerarse más que esclavitud de un régimen feudal, en que hay un sometimiento, pero diferente. Bueno, sea como fuere, en Atenas hay mucha diferencia. No hay esa figura del campo, los agricultores, las familias, la entrega de producto, sino hay una enorme variedad de formas de esclavitud. Posiblemente la peor esclavitud era la que se ejercía en las minas. Es decir, yo soy ciudadano ateniense, tengo la casa, ¿no? El oikos, es decir, la casa es lo fundamental que debo tener para ser ciudadano. ¿Qué significa la casa? Significa no solamente un lugar para vivir, sino un entorno económico. Por eso de oikos surge la palabra economía. Es decir, de la casa, en torno a la casa está un campo, un predio, una parcela que la uso para cultivar, para criar el ganado, que también me permite proveerme de agua y eventualmente si soy rico, ese dominio va a llegar a tener un bosque y tal vez recursos minerales de donde se puede explotar una mina eventualmente. Y si soy muy rico, voy a tener también esclavos para las minas. Es decir, la esclavitud de los mineros era la peor que se desarrollaba en Atenas. Se dice que 4 o 5 días al año no entraban a la mina. Entonces vivían muy poco en la mina y el esclavista los exaccionaba a veces sin mesura, sin piedad. Sin embargo, los atenienses se dieron cuenta de la importancia del esclavo en la generación de riqueza y por eso Solón, por ejemplo, estableció algunas leyes y los otros reformadores también para proteger a los esclavos. Se estableció inclusive que si algún amo apaleaba a su esclavo hasta matarlo, o lo latigaba, etcétera, lo castigaba hasta matarlo, ese amo sería expulsado de la polis.
Entonces había una protección legal del esclavo, por lo menos de su vida. Aunque Aristóteles, especialmente él, no solo él, pero especialmente él, lo llama propiedad animada. Eso es sumamente interesante, fíjense, porque no se pertenece a sí mismo. Esa es la argumentación de Aristóteles. Aristóteles dice, el esclavo es alguien que no se pertenece a sí mismo, sino pertenece a otro. Su ser es ser para otro. ¿Eso qué significa? Que él no vive para sí mismo, no decide por sí mismo, no construye su vida según sus propias decisiones, sino él existe para otro. Y él cree que eso está muy bien. Está muy bien que viva en un momento, no solamente cuando estuvo en Atenas, sino también cuando estuvo en Macedonia, educando a Alejandro, o en las otras ciudades donde vivió, esta gira, por ejemplo, ¿no? Es decir, en esas ciudades, todos los esclavos que había encontrado le habían mostrado que el ser esclavo implicaba ser para otro, implicaba esa naturaleza. Estamos hablando de la naturaleza del esclavo. Su naturaleza es ser para otro, servir. Es decir, no vivir para sí mismo, sino para otro. Esa es la característica fundamental del esclavo, según Aristóteles. Creo que alguien quería unirse. A ver. Ahora bien, ¿qué otras características encontramos en la esclavitud en Atenas? En Atenas les daban distintos nombres. El más común era doulos, que significaba precisamente esclavo. Y hay otra palabra más para referirse también en Atenas al esclavo, y es andrápoda, que quiere decir con pies de hombre. Fíjense, esto también es muy importante. ¿Qué significa decirle a un esclavo pies de hombre? Es decir, darle el nombre de andrápoda. Eso en oposición, por ejemplo, a cuadrúpedo. Cuadrúpedo es el de cuatro patas, eso significa la palabra cuadrúpedo. Pero decirle a alguien, tú eres un andrápoda, es decirle, tienes patas no de cuadrúpedo, tienes patas como si fueses humano. No eres humano, pero pareces por tus patas. Eres bípedo, no eres cuadrúpedo. Tiene sin duda un sentido peyorativo esa palabra de andrápoda para referirse al esclavo que tiene pies como si fuese un ser humano, como si fuese un hombre. Y es que Aristóteles mismo dice, el esclavo por naturaleza está entre las bestias y los hombres. Es como una especie intermedia, por naturaleza es algo intermedio entre las bestias y los hombres. Bueno, entonces esas son diferentes maneras de usar las palabras para referirse a esta realidad política que eran los esclavos, política y económica. Bien, ¿qué hacían los esclavos? Hemos hablado de los mineros, pero también estaban en el campo siendo agricultores, o sea, el señor, el ciudadano, el dueño de la casa no iba a cultivar la tierra, tampoco iba a cuidar a los animales ni a hacer que crezcan, sino eso lo hacían los esclavos. Pero en comparación a las actividades mineras no eran tan duras, no eran tan exigentes. Esas eran muy frecuentes las actividades de ser sirviente, de ser propiedad animada en el oikos, ¿no? Es decir, en la casa. Y obviamente eso implicaba también satisfacer todos los caprichos del señor, es decir, del dueño de la casa, del ciudadano griego ateniense, y de su familia, de su mujer, la principal, de sus hijos. Ser sirvientes, serviles, ¿no? Servil.
Eso curiosamente significa también ser vil, es decir, tener una naturaleza vil de servicio. Y ese servicio doméstico incluía no solamente las actividades agrícolas y pecuarias, sino también las actividades domésticas propiamente tales como las que están señaladas en este artículo que les he compartido: lavar, coser, limpiar, moler, etcétera. Otros un poco más ligeras: hilar, tejer, e inclusive había otros esclavos que gozaban de mucha confianza del amo y a veces se hacían pasar por libres. Si el amo se ocupaba del comercio, por ejemplo, era frecuente que tenga esclavos de su completa confianza dedicados a hacer compras y vender lo que había comprado, es decir, hacer que ese negocio funcione. Entonces, las actividades comerciales de compra de mercancías, de venta, podían ser confiadas a esclavos, quienes, inclusive haciéndose pasar por libres, realizaban tareas para el amo. Entonces eran obviamente esas las menos exigentes físicamente para el esclavo. Otros se limitaban a llevar las armas. Los esclavos en las guerras no podían participar, porque era un honor servir a la polis en la guerra. La guerra era el momento culmen de ratificación de la ciudadanía. Yo soy ciudadano de esta polis y por lo tanto voy a luchar por esta polis, sea para defenderla, sea para atacar a los vecinos, conquistar y ganar más esclavos. Porque las conquistas no solamente era ampliar el espacio, ganar más territorio para la polis, no solamente era enriquecerse quienes eran los conquistadores saqueando las ciudades. En general se mataba a todos los hombres y eran esclavizadas las mujeres y los niños. Y eso también para venderlos como esclavos a los ricos en la polis conquistadora, o también para motivar a los soldados, a los soplitas, por ejemplo, o a los ciudadanos que habían participado en la conquista a volver a hacer lo mismo después, porque había el beneficio de la expoliación de los bienes, es decir, el saqueo de los bienes. Bueno, entonces los esclavos tenían un mundo diferente. No tenían ciudadanía, no podían decidir nada, debían servir de por vida al amo en lo que el amo les pidiese y también en sus deseos sexuales, es decir, dueño de la casa les pedía